Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. En el mundo hay una serie de conflictos armados, diferencias entre países que tensan la paz y la tranquilidad en determinadas regiones del planeta, pero que luego suelen impactar o por lo menos llamar la atención de buena parte del mundo, como sucede en estos momentos, claro, con la invasión de Rusia a Ucrania. Ahora, ¿cuál es el nivel de conocimiento en México sobre esta conflictividad? Y cuál es también la opinión que tenemos acerca de ello. Para hablarnos sobre estas impresiones de carácter general, Francisco Abundis, director general de Parametría. Mi querido Paco, ¿cuál es la impresión que tenemos los mexicanos sobre este conflicto, particularmente la invasión de Rusia a Ucrania y algo más que tú nos quieras mencionar? Te escuchamos. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buen día. Mira, tenemos la fortuna de seguir este tipo de conflictos a nivel internacional ya desde hace tiempo, lo cual nos permite hacer una comparación de los niveles de atención que hay respecto a estos eventos. Podemos comparar pues esta invasión que ha hecho Rusia a Ucrania recientemente, pero lo podemos comparar con el conflicto Estados Unidos contra Irak. Hicimos una medición en marzo de 2003, es decir, hace casi 20 años, el conflicto en Libia, también con Estados Unidos, en marzo del 11, el conflicto en Corea, el conflicto de Israel contra Palestina, el conflicto de Estados Unidos contra Irán. Te diría que entre todos estos eventos, el más, pues el que ha tenido los niveles de atención más altos ha sido el conflicto de Estados Unidos contra Irán. En 2003 llegó al 92%. Y en febrero de este año, cuando empezó esta guerra, esta invasión, los niveles de atención de la ciudadanía en México eran muy similares, eran de 90%, es decir, 9 de cada 10 ciudadanos sabía del conflicto de Rusia contra Ucrania. Bajó ligeramente en nuestra última medición a 85%, pero es prácticamente margen de error, es casi el mismo número, casi 9 de cada 10. Es decir, es el segundo nivel de atención más alto que tenemos en cerca de 20 años para un evento de esta naturaleza. Luego, Ricardo, también medimos los niveles de temor. Las categorías no están, digamos, balanceadas del todo, pero es básicamente para registrar si la gente siente miedo, siente mucho miedo, siente un poco de miedo o no siente nada. En esto no tenemos digamos una diferencia sustancial respecto a estos otros conflictos que te mencioné. El 60% dice tener algún tipo de temor, 24% dice que tiene mucho, 36% dice que tiene algo de miedo o poco miedo, pero finalmente es temor. Solamente 37% dice que no tiene ningún temor. En otro rubro que me parece el más relevante, sobre todo por lo que pasó en la votación en Naciones Unidas hace un par de días, tenemos también una pregunta de manera sistemática desde hace cerca de 20 años sobre nuestra política de no intervención. Y preguntamos, en las últimas décadas México ha rechazado el uso de la fuerza para resolver conflictos entre naciones. ¿Cree usted que el gobierno debe mantener esta postura o cree que debe apoyar alguno de los países que están en conflicto? Venimos de niveles históricos, Ricardo, en 2003 de 86% que decía que el gobierno debe de mantener esta postura de rechazo al uso de la fuerza y digamos no tomar parte en el conflicto. Pero recientemente, digamos, esta posición ha ido cayendo sistemáticamente, sobre todo de manera reciente. Ya en enero del 20 solamente 76% decía que México debería tomar esta postura de neutralidad, pero en estos dos registros que tenemos ya desde que empezó la guerra con Ucrania,
bajó a 67 y 66% esta posición de neutralidad, y la posición de que el gobierno debe apoyar a alguno de los países subió a 26 y 25%, es decir, 1 de cada 4 ya cree que sí México debería tomar alguna posición, lo cual se me hace interesante porque creo que esto, pues, no, digamos, si bien sigue dominando la idea o la posición de que hay que rechazar el uso de la fuerza y se debe de mantener una posición de neutralidad, pues tenemos el registro más alto de gente que cree que tenemos que tomar alguna posición o intervenir de alguna manera. En otra pregunta que me sorprendió un poco, por un poco no sé cómo llamarle, el nivel de fatalidad o pesimismo que hay, preguntamos, ¿usted cree que Rusia utilizará o no armas nucleares en esta guerra? 55%, Ricardo, cree que sí. Sí, esta pregunta esta respuesta más bien me tomó un poco por sorpresa, pero sí hay un nivel como de preocupación aquí, yo creo, una intuición de que esto puede tener consecuencias graves. Y finalmente preguntamos por la propuesta del presidente, que a su vez el canciller llevó a Naciones Unidas. Preguntamos, ¿usted se enteró que el canciller Marcelo Ebrard presentó hace unos días en las Naciones Unidas la propuesta de paz de México para ayudar a resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania? 37% se enteró, es decir, casi 1 de cada 3 ciudadanos del país, y me parece que está, digamos, no es relativamente bajo el número de personas que se enteró comparado con el nivel de conocimiento que hay, y que yo creo que tiene que ver con la cobertura mediática y pues imágenes que hemos visto, Ricardo, que son muy dramáticas. En resumen, te diría altos niveles de conocimiento, un cambio reciente en la posición de si tenemos que ser neutrales o tomar una posición, y que coincide mucho con este voto que tuvimos en Naciones Unidas, que al parecer pues habíamos tenido una visión crítica, pero ya ponerlo literalmente en papel en el organismo internacional más importante, que es esta organización, toma una dimensión distinta. Como siempre, gracias, mi querido Paco, un abrazo grande, gracias. Al contrario, Ricardo, un gusto estar contigo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.